Buenos días. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León agradece el interés mostrado al ciclo de conferencias virtuales técnicas de litigación para las audiencias del sistema penal acusatorio, correspondiendo participar el día de hoy a la jueza Patricia Eugenia Quintana Rivera, exponiendo el tema, la etapa intermedia, acusación, contestación, acuerdos probatorios y ofrecimiento de medios de prueba. Antes de dar inicio a la exposición de nuestra invitada del día de hoy, pues voy a permitir dar una semblanza curricular de su trayectoria. Ella es egresada de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde obtuvo el título de licenciada en Derecho. Cuenta con el grado de maestría en Derecho Procesal Penal con orientación en juicios orales por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. En su trayectoria profesional, destaca haber laborado en la entonces denominada Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde ocupara diversos cargos hasta llegar a agente del Ministerio Público, siendo coordinadora de los mismos. En 2005 ingresa al Poder Judicial como secretaria de proyectos de la 10ª Sala Unitaria Penal, quien en abril de 2010 fue designada como juez de primera instancia, habiendo participado en concurso de oposición. Habiéndose desempeñado hasta la fecha como juez penal tradicional, juez de control, juez de juicio oral y actualmente jueza de ejecución de sanciones penales. En el área docente se ha desempeñado como catedrática en diversas universidades de nuestra entidad. Desde el 2011 a la fecha es integrante del claustro académico del Instituto de la Judicatura del Estado, y desde el año de 2018 es docente en la Universidad Regiomontana. Ha participado en diversos cursos, talleres, seminarios y diplomados, impartiendo temas sobre el sistema acusatorio, litigación oral, derechos de la mujer, género y justicia en el país, entre otros. Y agradecemos la presencia y la participación de nuestra invitada, la jueza Patricia Eugenia Quintana Rivera. Bienvenida, señora jueza. Muchas gracias, Toñita. De nuevo, agradezco al Consejo de la Judicatura a través del Instituto y su director, el licenciado maestro Rafael Torres, por la invitación para compartir con toda la comunidad jurídica del Estado y del país estos temas tan relevantes y tan importantes para nuestro quehacer como operadores jurídicos. Y bueno, el tema que me toca compartir el día de hoy precisamente es de etapa intermedia. Y pues vamos a dar inicio al mismo. Gracias. Bien, para poder comprender la etapa intermedia tendremos que verlo a nivel macro en relación con todo el procedimiento penal, y es para mí muy importante esta frase que obtuve de este autor penalista, Augusto Renzo Espinosa, que nos dice que litigar en un juicio oral es un ejercicio profundamente estratégico, tanto para quien acusa como para quien defiende. Implica el diseño pues, de una teoría del caso, con los ingredientes o elementos que todos ya conocemos, como es este elemento fáctico o de hechos, los hechos del suceso, este elemento normativo que se refiere a las disposiciones legales aplicables, y particularmente este elemento probatorio, que se refiere a cuáles son los medios que van a generarle convicción a quien tomará la decisión del caso, de tal forma que en este juicio, para este juicio, cada parte busca explicar cómo ocurrieron los hechos y la participación del imputado en ellos, con esta finalidad de convencer al juez de que su versión es la verdadera. De ahí que es un ejercicio profundamente estratégico que implica la preparación adecuada de estos sujetos procesales que con calidad de parte ocurren ante el tribunal para defender una de sus posturas y sobre todo demostrársela al juez de la causa. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Pues compartir desde una postura clara, sencilla, lo más que pueda, cuál es el objetivo y la forma en que se desarrolla y en que se litiga en la etapa intermedia, conforme desde luego pues a nuestra codificación nacional de procedimientos penales, pero también a través de las buenas prácticas, los precedentes judiciales y desde luego la jurisprudencia que han ido dándonos mucha luz en la práctica judicial
sobre todo en esta etapa que ha generado en verdad mucho problema en su aplicación o en su interpretación, particularmente porque se asume que la etapa intermedia solamente abarca el capítulo que señala el Código Nacional y no es así, no puede verse aislada. Tiene que verse en relación con el resto de las disposiciones normativas del Código Nacional, la forma en cómo se ofrecen y cómo se desahogan las pruebas ya en la etapa de enjuiciamiento y que es necesario conocer para poder hacer un ofrecimiento adecuado y superar esta situación de una eventual solicitud de exclusión de nuestra contraparte. En ese sentido, vamos entonces a fijar una primera postura o tema. La etapa intermedia tiene como objeto el ofrecimiento de pruebas, ofrecimiento y admisión de los medios de prueba y la depuración de los hechos controvertidos que van a ser materia de juicio. Esto está establecido de manera clara por el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa depurar los medios de prueba? ¿Qué significa depurar los hechos? Y bueno, una forma de acercarnos a esto es, la depuración de las pruebas se logra mediante la admisión y exclusión de los medios de prueba, bajo la teoría en el Estado mexicano, con esta codificación nacional, pues de admitir los medios a menos de que exista una causal expuesta en la audiencia para su exclusión. Es decir, hay una postura casi uniforme de que la interpretación que habemos de darle los juzgadores, las juzgadoras a esta etapa intermedia y su la codificación respectiva es la de la admisión, porque hay que recordar que el objeto del proceso penal, del procedimiento penal, reconocido en el artículo 2 del Código Nacional, pues tiene 4 puntos relevantes. El primero es el esclarecimiento de los hechos. Mientras más acervo probatorio tengamos, nos podemos aproximar más al esclarecimiento del hecho sujeto a consideración del tribunal. Segundo, bueno, pues desde luego procurar que el culpable no quede impune, y esto se puede realizar con un acervo probatorio eficiente y que sea además de utilidad, como lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, el de proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, desde luego, que son estos objetivos importantes, y no menos importante es, desde luego, pues que se cubra o se pague la reparación del daño. ¿Cómo obtenemos o cómo logramos esos objetivos? Pues con la prueba. Y esta prueba se depura precisamente en esta etapa. ¿Cómo se depuran los hechos? Se depuran se lleva a cabo a través de los llamados acuerdos probatorios, es decir, estas convenciones que se realizan por parte de los sujetos procesales que en calidad de parte comparecen, en donde se dan por demostrados determinados hechos que ya no van a ser objeto de discusión en la audiencia de juicio oral. Es una manera de depurar estos hechos. Y la depuración del derecho, ¿cómo se lleva a cabo? Pues a través de la corrección de vicios formales, por ejemplo, o la realización o interposición de incidentes de previo especial pronunciamiento, como pueden ser la falta de competencia, la litispendencia, la cosa juzgada, la extinción de la acción penal, entre otros. Ahí se va depurando el derecho para poder que el juicio se lleve a cabo solamente por los hechos en materia de, en este caso, de vinculación, y que tengan una clasificación jurídica de acuerdo a la normativa aplicable. También debemos entender que esta etapa intermedia además tiene 2 fases. Sabemos que existe este principio o esta forma de realización del juicio oral o de las etapas del juicio oral que es evidente o eminentemente oral. Sin embargo, en la etapa intermedia encontramos que hay una fase escrita obligada para todos los sujetos procesales. Y esto es lo que vuelve muy estratégico y muy técnica esta etapa, porque en esta primera fase escrita se inicia con el escrito de acusación que presenta el Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público, al igual que en la defensa, ya ha sucedido en este caso el plazo de cierre de investigación que se concedió por el juez de control una vez que se dictó la vinculación a proceso, y fue la manera en que culminó esta etapa en la etapa inicial, donde se aperturó la investigación complementaria. Una vez que se decreta el cierre de esta, entonces el Ministerio Público debe de tomar una postura, pedir el sobreseimiento, la suspensión o bien formular o presentar una acusación. De tal suerte que nuestra etapa intermedia en su fase escrita pues inicia con este escrito de acusación del Ministerio Público, en donde considera que tiene los elementos suficientes que ha recabado durante esta etapa de investigación complementaria para no solo demostrar la existencia del delito atribuido, sino además la plena responsabilidad del sujeto imputado. Y también esta fase escrita pues comprende todo aquello que sea previo a la audiencia, puesto que nuestra fase oral dentro de la etapa intermedia inicia pues con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, que en la práctica, bueno, hemos visto muchas formas de cómo esto se realiza o se entiende. La disposición normativa es muy clara.
antes de terminar la audiencia debe emitirse el auto de apertura a juicio. En la práctica, aparentemente no sucede en todas las latitudes del país de esta forma, pero bueno, estamos hablando de los ideales que maneja y que establece el código. En la práctica, las audiencias intermedias suelen ser muy breves, suelen ser muy cortas, no obstante la relevancia y la importancia de los temas que se van a ventilar en ella, pero esto tiene más que ver con las buenas prácticas. Tiene que ver con esta experiencia que se va acumulando respecto de que si hay una fase escrita y el artículo 44 nos impide la lectura de documentos de manera integral, bueno, pues las partes no van a llegar a verbalizar toda la información escrita o toda la fase escrita. No, solamente el debate concerniente a los pedidos de incidencias, de exclusión probatoria, por ejemplo, entre otras cosas. En tal sentido, nos preguntaremos, como nos hace nuestro amigo, ¿solo habrá audiencia intermedia si el Ministerio Público acusa? Bueno, vamos a ver cuál ha sido la postura de nuestros tribunales federales. La respuesta es sí. Una vez concluida la fase de investigación complementaria, solo si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para, ojo, ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. Y esto es muy importante porque se ha suscitado un debate respecto de cuándo se ejercita la acción penal. Esto en consideración de que el artículo 211 del Código Nacional establece cuándo inicia el ejercicio de la acción penal, pero bueno, en realidad el ejercicio como tal de la acción penal sucede precisamente en la etapa intermedia en esta fase escrita. Así lo podemos advertir de esta tesis aislada, no vinculante, pero es muy, muy relevante por la información que nos proporciona y el precedente que nos aporta. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia, a través de esta tesis con rubro ejercicio de la acción penal, la formulación de la acusación corresponde al fiscal, en términos del artículo 21, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, se ejercita o se ejerce, como se quiere decir, la acción penal cuando se formula acusación, porque la etapa previa, es decir, la solicitud o la formulación de imputación, lo que iba a aperturarnos era la autorización de una investigación complementaria y que iba a desembocar en la toma de postura de una posición, vaya la redundancia, por parte del fiscal. El ejercicio de la acción penal, entonces, a criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dice, este ejercicio de la acción penal se concretiza, se realiza en forma material, formal, cuando se formula acusación, puesto que en ella se establecen ya los hechos concretos, depurados, esta clasificación jurídica de esos hechos con la determinación del grado de participación o autoría del sujeto imputado y un pedido de pena en específico, como lo vamos a ver más adelante en el contenido de este auto o acusación. El artículo 335 del Código Nacional nos dice cuál es el contenido de la acusación. Obviamente, pues esto compete al Ministerio Público. Primero, la individualización del acusado y su defensa, y luego nos dice la identificación de la víctima o ofendido y su asesor jurídico. Es muy extraño, bueno, que haga esto el Código Nacional. Primero nos dice individualiza al acusado y a su defensa e identifica al resto. Tiene que ver con la información que cada uno de los sujetos proporciona y que es relevante para el caso. Pero bueno, hay que saber quién es el acusado, quién es su defensor, quién es la víctima o si tenemos ofendido y el asesor jurídico que estos han designado o que el Estado les ha designado. Los hechos, estableciendo de manera clara esta secuencia de modo, tiempo y lugar y su clasificación jurídica. Y es muy importante tomar en cuenta o reiterar que los hechos de la acusación no pueden ser diferentes a los hechos de la vinculación a proceso. Puede diferir la clasificación, como lo vamos a ver más adelante, pero los hechos son inmutables. ¿Qué pasa si el Ministerio Público durante esta investigación complementaria descubre que se ha cometido un hecho diferente al que fue objeto de vinculación a proceso? Pues tiene que iniciar investigación diferente conforme lo enmarca el artículo 19 constitucional y posteriormente llevar a cabo la acumulación. Pero no puede agregarle hechos respecto de los cuales no hubo un pronunciamiento por parte del juez de control en la vinculación a proceso. Puede variar su clasificación, como lo vamos a ver, que incluso puede variar hasta el auto de clausura del propio Ministerio Público. Las modalidades del delito, es decir, si hay alguna modalidad, alguna calificativa, ya sea que agrave o ya sea que aminore la eventual o posible sanción para el imputado. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado. En el caso de Nuevo León, pues el artículo 39 del Código Penal para el Estado de Nuevo León enmarca precisamente los grados o formas de participación del sujeto activo en los hechos delictivos. Hay que establecer entonces por parte del fiscal cuál es esta autoría o participación atribuida al acusado.
La expresión de los preceptos legales aplicables, porque estamos hablando que la acusación representa para el Ministerio Público la concreción de su teoría del caso. Y si o se integra por estos elementos probatorios, fácticos y normativos, es aquí donde debe de expresar estos preceptos legales que aplican para el caso. Además, desde luego, pues debe de realizar el ofrecimiento de sus medios de prueba. Y si hubo prueba anticipada, también es el momento de hacer su ofrecimiento. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que se tiene para la demostración de estos. No debemos olvidar que en el juicio, que será tema que se va a tratar en otra conferencia, el juicio consta de esta primera etapa, que es el tema relacionado con la acreditación del delito y la responsabilidad, y tenemos una siguiente audiencia, una vez que se emite un fallo de condena, sobre la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, que requiere igualmente de caudal probatorio para poder llevar a los tribunales a convicción sobre la existencia del daño y su cuantificación, si ello fuere posible. Y desde luego, pues la solicitud de decomiso si hubiesen bienes asegurados, la propuesta de acuerdos probatorios, que es muy relevante, que es un tema también que vamos a tratar, y desde luego la solicitud del procedimiento abreviado. También debe incluirse desde luego la propuesta de alguna salida alternativa de justicia, como puede ser la suspensión condicional, los acuerdos reparatorios. No olvidemos que es antes del dictado de la auto de apertura que puede accederse a estos mecanismos o a esta salida o mecanismo de aceleración, como es el procedimiento abreviado. Hay ciertas consideraciones para la etapa intermedia. La primera de ellas, y se vuelve a reiterar porque es muy, muy importante, la acusación solo puede formularse por los hechos y sobre las personas señaladas en el auto de vinculación. Hechos novedosos o hechos que no hayan sido motivo de la vinculación no pueden integrarse, no pueden ser objeto de acusación. Debe de realizarse una investigación diversa o una carpeta de investigación diversa. Así lo señala el artículo 19 constitucional. Y luego puede darse una acumulación. Estamos hablando de que es el mismo Ministerio Público el que realizaría esto y por lo tanto él es quien medirá sus tiempos para que esta acumulación pueda darse de manera efectiva. El Ministerio Público puede efectuar una distinta clasificación de los mismos hechos delictivos. Puede establecer incluso una clasificación más gravosa, pues sí lo puede hacer, una clasificación más favorable para el imputado, desde luego lo puede hacer. No olvidemos que sigue siendo un órgano técnico en el cual uno de los principios de su actividad es la objetividad. De tal suerte que si una vez que la investigación complementaria ha concluido y ha obtenido caudal suficiente para fijar una postura, pero no en el grado que había obtenido en la vinculación a proceso, puede hacerlo bajo este principio de objetividad que le rige. El juez solo realiza un estudio formal de la acusación y esto ha dado mucho tema a discusión. El Código Nacional no previene un análisis sobre aspectos de fondo de la acusación, como sí sucede en otras legislaciones. En el Estado mexicano, a partir de la promulgación y la puesta en aplicación del Código Nacional en junio del 2016, no previno o no establece un análisis de fondo. Es decir, que la clasificación nueva propuesta sea equivocada, que el grado de autoría no se corresponda con la forma de la comisión delictiva, entre otras cosas. Pero sí hay un análisis formal. Uno, la temporalidad, ¿se presentó en tiempo o no? Este es un tema también que ha sido muy criticado respecto de la postura que se ha fijado por nuestros tribunales federales respecto cuando el Ministerio Público, simplemente concluido el plazo de investigación, de cierre de investigación, pues no asuma ninguna postura de las que señala la codificación. Esta vista que debe de darse a su superior, al fiscal general para el Estado de Nuevo León, para que haga su pronunciamiento, si invade o no algún principio o afecta alguno de los principios, sobre todo el de igualdad procesal. Bueno, ya la Corte se ha pronunciado en que no es así. Atendiendo para ello a los principios o a la finalidad del procedimiento penal. Esclarecer los hechos y de alguna manera el generar las condiciones de legalidad que permitan una cultura de legalidad en nuestro país. Discutible o no, bueno, ha sido ese pronunciamiento. Sí hay correcciones que se pueden plantear al Ministerio Público una vez que presenta su acusación. Este estudio formal, por ejemplo, donde omite, por ejemplo, establecer alguna circunstancia que no sea de fondo, que no, por ejemplo, son varios víctimas u ofendidos y pues solamente se pronuncia o establece algunos nombres, o bien omite, por ejemplo, el nombre del asesor jurídico, que no permite al juez de control pues hacer la notificación a los sujetos procesales respectivos de la llegada de esta acusación. Sí puede hacerse una prevención para que haya un saneamiento conforme a las reglas del artículo 99 del Código Nacional
y ordenar la corrección al Ministerio Público. Sin embargo, el Código Nacional pues no previene ni precisa cuáles son los efectos o qué pasaría si el Ministerio Público no cumple con esta precisión o estas correcciones que se han ordenado. Y bueno, ese es un tema de discusión que deja muchísimo para la disertación, para todos los operadores jurídicos. Los acuerdos probatorios de los que nos habla precisamente el Código Nacional son estos pactos que celebran el Ministerio Público y el acusado. Cuando el Código Nacional se refiere al acusado, se refiere desde luego a la defensa también, y no debe existir una oposición fundada de la víctima o ofendido. El objeto es aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o de sus circunstancias, y corresponde a los jueces autorizar estos acuerdos. Una vez que esté justificado con los antecedentes de investigación que acrediten ese hecho o esa circunstancia. Y esto es bien importante porque no basta solamente hacer este pacto, esta convención entre partes. Es necesario que el juzgador pueda verificar la justificación a partir de los datos de prueba que hasta ese momento se tienen. Así, entonces, podemos entender estos acuerdos pues, con convenciones probatorias sobre hechos o circunstancias. Se tienen por ciertos en el juicio oral y se dispensa la carga de probarlos. No pueden ser discutidos en el juicio. Pero hay hechos y circunstancias que por lógica, racional o formal no pueden ser objeto de acuerdo probatorio. Por ejemplo, la responsabilidad penal del acusado. Pues no, por más que las partes se pongan de acuerdo en que el imputado privó de la vida a la víctima o que hurtó los bienes de la propiedad de la víctima o que causó un menoscabo patrimonial a través de un engaño o de un aprovechamiento del error, no es posible que sea objeto de un acuerdo probatorio. Tampoco la demostración de la existencia del delito, es decir, las partes damos por demostrado que el delito de homicidio, del delito de lesiones existe porque todos sus elementos se integraron o se demostraron con estos datos de prueba. ¿Por qué no? Porque es una actividad exclusiva del juzgador. La declaratoria de la existencia del delito, de la responsabilidad penal, compete únicamente a los jueces, sobre la base de una valoración probatoria de esos medios de prueba que a través de los órganos de prueba se desahogan en la audiencia de debate, o bien también como sucede en el procedimiento abreviado con la información que se tiene. Pero esta declaratoria, en el caso concreto del juicio oral, en el procedimiento ordinario, corresponde a los jueces realizarla, no pueden ser objeto de un acuerdo o de una convención. Y desde luego circunstancias que vayan contra el acervo probatorio, es decir, cuando no haya justificación en los antecedentes de investigación de esta propuesta convencional que realizan el Ministerio Público o la defensa. ¿Qué pasa con el ofrecimiento de la prueba testimonial? El Código Nacional nos dice que si se ofrece la declaración de testigos o peritos, debe presentarse una lista identificándolos con 3 aspectos fundamentales o esenciales, pues el nombre y apellido de la persona, el domicilio y el modo de localizarlo, y los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. Y en este punto, los puntos sobre los que versa el interrogatorio, hay todo una problemática que se presenta en la práctica. Muchos fiscales, muchos defensores, bueno, pues agregan la entrevista al tribunal con, en este caso, la acusación o el escrito de defensa o la víctima ofendido con su escrito de contestación. La norma no lo establece así. La norma lo que nos pide es puntos específicos sobre qué va a versar el interrogatorio, sobre que estuvo el día de los hechos o advirtió la ejecución de los hechos, sobre las circunstancias respecto de que la víctima efectivamente sufrió una afectación derivada de los hechos. No es necesario transcribir la entrevista completa ni establecer todo ello, porque finalmente lo que va a valer es lo que el testigo diga en audiencia. ¿Por qué es importante establecer los puntos sobre los que va a versar los interrogatorios? Para verificar si ese perito, ese testigo que se está ofertando, esa prueba testimonial que se oferta, puede cumplir con los parámetros mínimos de idoneidad, de necesidad o de pertinencia. Si se va a traer a una persona a declarar sobre, no sé, la existencia de un vehículo en un asunto de un robo sobre algún dinero, por ejemplo, en donde no intervienen o no intervino ningún vehículo, no hay correlación de la propuesta por el cual se está ofreciendo este testimonio, porque los hechos sobre los que va a narrar nada tienen que ver o se relacionan, ojo, y aquí es bien importante, con la teoría del caso del oferente o incluso con la teoría del caso de la contraparte.
porque podemos estar ante una defensa activa o una defensa pasiva. Entonces, es importante también tener bien claro todos los oferentes de la prueba testimonial o de la pericial, que es el oferente a quien el Código Nacional obliga a presentarlo el día y hora señalado para la audiencia de debate, la audiencia de juicio, salvo que demuestren esta imposibilidad para ello y que se lo informen al juez con una oportunidad de que no lo pueden hacer, porque si no lo piden, si no piden este auxilio judicial por la imposibilidad material que tienen para poder llevar a este testigo, a este perito, llegada la audiencia, hecho el apercibimiento ya de la imposición de esta obligación que está establecida en el artículo 91 del Código Nacional, entonces pues se le tiene por desistido de la prueba al oferente, y esto es muy grave por una situación que parece pues la verdad muy sencillo, pero que en la práctica en verdad se agrava mucho para los sujetos procesales en calidad de parte. ¿Qué pasa con la prueba pericial? ¿Cómo la ofertamos? Si se ofrece la prueba pericial, pues se debe entregar el llamado informe pericial, que salvo, ojo, que se justifica que no se cuenta con este informe, caso en el cual pues debe descubrirse a más tardar 3 días antes de la audiencia, es decir, entregarse a las partes conforme al artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los peritos, al igual que sucedía con el sistema tradicional, deben de tener un título oficial si esa ciencia, si esa actividad respecto de la cual recae su experticia, pues tiene, desde luego, una reglamentación. En caso contrario, cuando se trata de peritos, bueno, donde no exista que esta técnica o este arte que realizan no está reglamentado, pues puede ser una persona de idoneidad manifiesta, así lo establece el artículo 369 del Código Nacional, que también nos dice, bueno, además que debe de pertenecer de manera preferencial o preferentemente a un grupo, a un gremio, agrupación relativa a la actividad que desempeña y que es materia de su pericia, y no debe de tener impedimentos, los mismos impedimentos que se imponen para jueces dentro del Código Nacional. En el caso de la pericial ya tenemos criterios, sí, en tesis aisladas, pero muy relevantes que nos han dado la oportunidad de entender tanto el descubrimiento como lo que sucede con la prueba pericial. En la prueba pericial, en esta tesis de la 10ª época, encontramos bajo el rubro de descubrimiento probatorio de la prueba pericial en el sistema penal acusatorio. Conforme al artículo 327 del Código Nacional, ojo, la víctima, ofendido, asesor jurídico, acusado o defensor deben realizarlo más tardar 3 días antes del inicio de la audiencia intermedia. De lo contrario, pues precluye su derecho a ofrecerla. Es decir, solamente para la prueba pericial existe esta situación de informar al tribunal, informar más bien a las partes o incluso al propio tribunal que no se tiene aún el informe pericial, pero la obligación es presentarlo 3 días antes. Es decir, no puedes llegar a la audiencia fiscal, defensa con tu informe pericial porque es evidentemente una situación que genera desventaja, que genera una violación al principio de igualdad procesal entre las partes. Y bien, en relación, por ejemplo, con la prueba documental, que también ha generado mucha polémica, mucha discusión en la academia y ya en la práctica, el Código Nacional nos empieza por definir, y no lo hace, y esto es importante, no lo hace en el capítulo de etapa intermedia, como tampoco sucede con todo el tema relacionado con las periciales. En la prueba documental encontramos que el Código Nacional nos indica, bueno, el documento es todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Y, ojo, de acuerdo al artículo 380, quien cuestiona la autenticidad de un documento tiene la carga de demostrar sus afirmaciones. Y aquí vemos un punto muy importante de discusión sobre si es necesario o no que el oferente de la prueba no solamente oferte el documento, que ya sabemos que no habla por sí solo, sino además pida la llamada ratificación por parte del emisor. Yo creo que esto ha sido superado en la práctica. Es cierto que hay reglas para la incorporación, pero no nos exige que sea exclusivamente el emisor. Puede ser aquel que haya obtenido el documento, como la víctima, por ejemplo, que en el caso de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño ofrece facturas, por ejemplo. Pues no es necesario traernos a todos los emisores de esas facturas. La forma de incorporación, y esto lo verán a más detalle en la próxima sesión, pues tiene que ser de persona idónea, testigo idóneo, perito idóneo, pero no necesariamente se trata de una ratificación, porque sería tanto como volver al sistema tradicional donde había una disposición expresa en el Código de Procedimientos de que todo documento debía de ser ratificado. Y en el caso del Código Nacional no tenemos una disposición así, ni puede de alguna manera interpretarse de esta manera. Es que sería totalmente cansadísimo para una audiencia de juicio. Pero sí es importante entender a quién le corresponde probar cuando se cuestione la autenticidad del documento, pues
a quien le cuestione. Quien cuestiona que ese documento no es auténtico tiene la obligación entonces y la carga de demostrar su afirmación, no al oferente de la prueba. Al oferente le corresponderá en su momento acreditar ante el Tribunal de Enjuiciamiento el documento, hacer el reconocimiento de la persona que vaya a utilizar para su introducción al debate y su articulación a diversas pruebas que permitan dar soporte a la eficacia demostrativa de la prueba. Cualquier documento que garantiza mejor la fidelidad de la reproducción o que garantice mejorar la fidelidad de la reproducción de los contenidos de las pruebas debe prevalecer sobre cualquier otro. Y esto es muy importante. Podemos traer una nota de remisión, por ejemplo, pero si alguien o si el propio oferente tiene una factura que da cuenta sobre ya la emisión traiga el monto o el concepto de esa nota de remisión, pues habrá de preferirse una factura por los requisitos fiscales que debe de reunir y por la mayor eficacia que en su caso puede dar para el aspecto que se pretende demostrar, tal como lo señala el artículo 382 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué pasa con la prueba de medios tecnológicos, que también ha sido muy cuestionado? El Código Nacional nos dice que si la prueba se encuentra contenido en medios digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se pueden ofrecer, desde luego, pero, ojo, si el tribunal no cuenta con medios necesarios para su reproducción, al oferente es quien debe de proporcionarlo, de forma tal que se ha percibido este oferente de esa prueba, de dar esos medios, no provee el medio, no se lleva a cabo el desahogo de la prueba. Por eso siempre hay que, al momento ya sea de presentar la acusación, el escrito por parte de la víctima ofendida o su asesor, o el escrito de contestación de la defensa, que se cercioren que cuenta el tribunal con estos medios necesarios para reproducir este medio digital o este medio o esta prueba que está contenida en estos medios, como pueden ser aparatos celulares, computadoras o demás, o videograbaciones, lo que fuere. Esto es muy importante porque siempre se asume que el tribunal debe tenerlo. Bueno, la codificación nacional reconoce que al menos hay entidades en el país, bueno, pues que no podrán contar con todos los recursos o insumos necesarios para ello e impone esta carga al oferente. En el estado de Nuevo León pues tenemos esta posibilidad de tener un avance tecnológico muy importante en la forma en cómo se reproducen estos medios en las audiencias de debate. Otro tema que resulta importante es cómo se ofrecen estos mensajes de correo electrónico o los mensajes que se reciben en estas cuentas de chat. Para empezar, son consideradas pruebas documentales, ¿sí? Y una propuesta que se ha realizado a través de una tesis que voy a compartirles en un momento más, nos indica que debe ofrecerse el teléfono en el caso, por ejemplo, de chats de mensajería por WhatsApp. Debe ofrecerse el teléfono donde se recibió el mensaje y debe ser entregado al Ministerio Público para el análisis pericial. Esto, desde luego, también permite que se haga de manera, la pericial de manera particular por el oferente, como puede ser la defensa. ¿Cuál es el objetivo de este examen pericial que debe de darse a este aparato telefónico donde se recibió el mensaje de WhatsApp que pretende ofertarse como prueba? 1. Se necesita confirmar el origen y autenticidad de la comunicación. La identificación de sus interlocutores, que obviamente tiene este análisis pericial, lo puede realizar. La integridad de los contenidos, es decir, que no se haya editado. Y es importante que se apoyen testimonios. Mucho se ha hablado sobre si la prueba documental, la prueba de mensajería, la prueba de medios tecnológicos habla por sí sola y pues no. Tiene que ir acompañado de algún testimonio que pueda dar cuenta, ojo, de los mensajes o circunstancias del origen de los mismos. No es de que la víctima o el imputado mostró el mensaje a alguien más, y entonces es el testigo idóneo. No, alguien que sepa de alguna de las circunstancias que pudieron dar origen a ese mensaje. Y es importante tomar en cuenta, tal como lo establece el artículo 16 constitucional, en el caso de las comunicaciones privadas, si el oferente participa en la conversación, la prueba pues es de suyo lícita. Desde luego, si es el imputado, si es la víctima o el ofendido, si ellos participaron en esa conversación o en esa mensajería, ellos pueden ofertarlo sin problema alguno. Pero, de no ser así, requieren de la autorización judicial, tal como lo enmarca o lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. También es importante tomar en cuenta, bueno, que estas recomendaciones vienen a la luz de esta tesis de esta tesis aislada de tribunales colegiados de circuito bajo el rubro prueba electrónica o digital en el proceso penal, las evidencias provenientes de una comunicación privada llevada a cabo en una red social vía mensajería sincrónica, chat,
Para que tengan eficacia probatoria deben satisfacer como estándar mínimo haber sido obtenidas lícitamente y que su recolección conste en una cadena de custodia. Y este es un punto bien importante. ¿Qué pasa? O no, por eso se sugiere que una vez que el imputado, incluso la víctima ofendido, tengan este aparato y quieran ofertar como prueba la mensajería que viene, los mensajes que vienen en ese aparato, pues se los lleven al Ministerio Público. Recordemos que el Código Nacional permite a las partes acudir ante el Ministerio Público para el desahogo de medios o de datos de prueba dentro de la investigación complementaria. Esta posibilidad generaría, pues que se hiciera el análisis pericial respecto de esto. Pero ¿qué pasa cuando la defensa, por ejemplo, no es quien tiene ese aparato telefónico y realiza la experticia? ¿Qué pasa con la cadena de custodia? ¿Está obligado o no está obligado el defensor, el imputado, o incluso en el caso de víctimas ofendidos que lo hacen de manera independiente, el fiscal tiene la obligación de presentar una cadena de custodia? Pues tendríamos que entender primero, a la luz de la prueba material, qué es y para qué sirve una cadena de custodia y poder concluir si esta obligación les corresponde o no a la defensa, al imputado, víctima ofendido o su asesor. En el caso del ofrecimiento de la prueba material, está condicionada sí a la cadena de custodia, que es este sistema de control y de registro que se aplica al indicio, a la evidencia, al objeto, instrumento o producto, en el entendido que el indicio es todo aquel que pueda dar cuenta de la existencia de un hecho delictivo, la evidencia que da cuenta de efectivamente el hecho en concreto, el objeto que tiene que ver precisamente con este instrumento o este bien que puede relacionarse a la ejecución delictiva, el instrumento que se utilizó o el producto que se obtuvo del delito, ¿no? Y comprende la localización, el descubrimiento o la aportación, de ahí la importancia. Si en el caso, por ejemplo, de los mensajes de chat o de mensajes, por ejemplo, de WhatsApp, puede ser que lo haya localizado la policía o el Ministerio Público, que lo haya descubierto la policía o que lo hayan aportado las partes. Y es ahí donde iniciaría una cadena de custodia. De luego, esto se da en el lugar de los hechos, en el hallazgo o hasta que la autoridad ordene su conclusión. El objetivo de la cadena de custodia pues es corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, ya que registra cómo fue encontrado, cómo fue localizado, descubierto o aportado y quiénes tuvieron acceso a la misma. Esto entonces nos permite concluir que la cadena de custodia es un control para el poder público, es un control para, en este caso, la Fiscalía y sus policías, no para la defensa, para el imputado víctima ofendido. De ahí que no están obligados, por disposición normativa, a llegar sus cadenas de custodia, porque esto compete exclusivamente al Ministerio Público. Hay que recordar que muchas de las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales lo que hacen es imponer restricciones y obligaciones para poder controlar el poder punitivo del Estado a través de la actuación de quienes le integran. En el caso del procedimiento penal acusatorio, el procedimiento penal, pues el Ministerio Público y de quienes colaboran con él, como es la policía, servicios periciales. No es una competencia, entonces, o no es atribuible o exigible, más bien, la palabra correcta sería atribuible o exigible a la defensa y al imputado que lleven una cadena de custodia. Porque una vez que ellos entregan este objeto por aportación al Ministerio Público, entonces ahí es donde iniciaría la cadena de custodia, lo que no sucedería o no sucede cuando se localiza o se descubre por el propio Estado a través de estos entes que le componen en este procedimiento. Y bien, es importante también tener en cuenta que, de acuerdo con estos precedentes judiciales que se han ido gestando en el procedimiento acusatorio, tenemos esta tesis que es muy importante. Esta tesis de la 10ª época es una tesis aislada igualmente. Nos dice, prueba documental y material en el sistema penal acusatorio. Para considerarse válidas deben incorporarse en términos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y nos dice, por ejemplo, cuáles son los pasos para reconocer, para acreditar y para incorporar al juicio oral la prueba documental y la prueba material. Esto a propósito de lo que les había compartido en torno a que no es necesario, o sea, el Código Nacional no impone la obligación de ratificación de documentos, impone la obligación de que su incorporación a la audiencia de debate cumpla con las exigencias del artículo 383, es decir, debe ser reconocido, ya sea por el que lo aportó o por el que lo emitió, si se quiere llevar al emisor,
debe de ser en ese momento acreditado e incorporado al juicio oral, regla que van a ustedes a ver de manera más profunda en la próxima sesión que tengamos sobre el juicio oral. Y una figura bien importante que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales es el llamado descubrimiento probatorio, que es esta obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. Es un deber de las partes de no ocultar, ojo, de manera primaria, prueba favorable a la defensa, porque el Código Nacional establece que si es el Ministerio Público quien incumple con esta obligación, se dará vista a su superior. ¿Para qué? Pues para las acciones disciplinarias que corresponde, sin obstáculo de que pueda el juez en su momento, viendo la gravedad de este ocultamiento, pues imponer algún medio de apremio o corrección. Pero en el caso de las víctimas ofendidos, se les podría imponer una corrección disciplinaria. Como vemos, no hay una consecuencia de derecho establecida en el Código Nacional, pero en la práctica lo que se logra o lo que se pretende hacer es el impacto que tuvo este ocultamiento, porque además se puede subsanar, es decir, no es algo tan grave, habla más bien de una falta de objetividad del Ministerio Público y puede ser una falta de lealtad del resto de los sujetos procesales. ¿Qué pasa? Para cada uno de los sujetos procesales en calidad de parte hay una específica obligación en el descubrimiento probatorio. Para el Ministerio Público consiste en que le permita, en este caso la defensa, al imputado y al resto también de víctima, ofendido, asesor, pero particularmente al imputado y a su defensor, permitirle el acceso y copia de todos los registros de la investigación, aun cuando no los vaya a ofrecer. Y esta obligación es continua, es decir, está vigente siempre desde que ya se ha realizado esta investigación. El Ministerio Público tiene la obligación de hacer materialmente posible el acceso a estos registros de investigación, y eso significa darle copia al imputado y a su defensor. El imputado y su defensor, por su parte, en este descubrimiento probatorio, consiste en el deber de entregar materialmente copia de sus registros. Ojo, solamente lo que va a ofrecer, nada más. Es decir, es limitada esa obligación, no tiene por qué darle todo aquel caudal probatorio, todos aquellos datos o información que ha recabado, si no la va a ofrecer, solamente aquella que va a ofrecer. Y esto mismo sucede para la obligación del descubrimiento probatorio para la víctima, ofendido y el asesor. Deben entregar materialmente copia de los registros y acceso a sus medios de prueba dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la acusación. Es también limitada esta obligación. ¿Cómo se hace en la práctica? Precisamente con el levantamiento, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, de constancias donde ha hecho entrega al imputado a su defensa de los registros, de las copias de los registros de la investigación, e igualmente con los documentos que presenta el imputado a su defensa, que ha hecho la entrega, un recibo, ¿sí? Esto es entre partes, es decir, esta parte no es controlable en este momento por el juez, es controlable y lo vamos a ver ya en la audiencia intermedia, donde sí se han dado fuertes debates cuando hay un incumplimiento por alguno de los sujetos procesales, cuando no han cumplido con su deber del descubrimiento probatorio, pero es subsanable en esa misma etapa. Así encontramos, por ejemplo, en esta tesis aislada que nos habla precisamente del descubrimiento probatorio y nos dice que su incumplimiento por el Ministerio Público puede constituir una violación procesal, pero es subsanable por el juez de control en la etapa intermedia. Por lo que si en su contra, por ejemplo, se llega a promover un amparo indirecto sin que el juez de control haya emitido un pronunciamiento al respecto, pues el juicio constitucional es improcedente. ¿Por qué es relevante este precedente? Porque nos habla y nos desglosa de lo que la génesis del artículo 337 del Código Nacional nos dice, que el descubrimiento probatorio constituye un derecho para el imputado, que se traduce en la obligación para la representación de permitirle el verdadero acceso y entregarle los registros de investigación que gradualmente obtenga, obviamente en copia. Entonces, es muy relevante porque, desde luego, bueno, no puede permitirse la falta de objetividad y las triquiñuelas dentro de esta etapa, ni en ninguna otra, desde luego. ¿Qué pasa luego de que un Ministerio Público pues, presenta su acusación? El juez de control tiene que emitir un acuerdo y en este acuerdo va a señalar la fecha de la audiencia intermedia. Esta debe suscitarse en un plazo no menor a 30 días, ni puede exceder de 40 días naturales, a partir de esta presentación. Y de manera inmediata debe ordenar la notificación a las partes al día siguiente y debe entregarles copia de esa acusación, tal como lo señala el artículo 336 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que esto sucede, entonces encontramos que las partes pueden tomar varias posturas, por lo que hace la víctima o el ofendido.
Dentro de los 3 días siguientes a esta notificación de este acuerdo de recepción de la acusación, mediante un escrito dirigido al juez, puede hacer lo siguiente. 1. Constituirse como coadyuvante en el proceso. Esto es muy importante y vamos a ver ahorita cuál es esta dimensión que se da. 2. Puede señalar vicios formales de la acusación y requerir que se corrijan, es decir, que haya faltado alguna situación que no merme en el fondo de la acusación para que el Ministerio Público haga su corrección respectiva. Ofrecer sus medios de prueba para complementar la acusación del Ministerio Público y, desde luego, pues solicitar la reparación del daño y cuantificar su monto. La importancia de la coadyuvancia, por ejemplo, en el caso de este precepto del Código Nacional, la podemos encontrar en esta tesis aislada de los tribunales colegiados de circuito. Con este rubro nos dice: recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso es inadmisible por falta de legitimación el interpuesto por víctima ofendido si no se constituyó en coadyuvante del Ministerio Público. La génesis o la importancia de esta tesis es porque nos va dando un iris de la importancia de la coadyuvancia. No es solamente es que yo voy en par con el fiscal, no. La Suprema Corte de Justicia estableció que entre las hipótesis de intervención directa y activa de víctima ofendido del delito, pues destaca la constitución de la coadyuvancia con el Ministerio Público. Le permite exigir que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente. Ojo, y no se limitan a la demostración del importe de la reparación del daño, sino al acreditamiento de los presupuestos de su condena, como son el delito y la responsabilidad penal. De ahí la importancia de la coadyuvancia de la víctima ofendido en el proceso y con el Ministerio Público. Ya no solamente se va a limitar a la demostración de la cuantificación de la reparación del daño, sino que también le importa que las pruebas que se vayan a ofrecer generen o sean convictivas para los juzgadores en el tema del delito y de la responsabilidad penal del imputado. De ahí que cambia esta forma de ver a las víctimas o los ofendidos en los procedimientos. Por lo que hace el imputado o su defensor, bueno, ellos tienen 10 días y estos 10 días, ojo, corren a partir de que corrieron esos 3 días o posteriores a los 3 días de la víctima o ofendido. ¿Por qué? Porque una de las primeras obligaciones, derechos que tiene es señalar vicios formales de la acusación y también se puede pronunciar sobre las observaciones del coadyuvante y requerir su corrección. Es decir, pues tienen que haber pasado estos 3 días para la víctima o ofendido. También estas observaciones y requerimientos de correcciones lo pueden hacer en la etapa intermedia, en la audiencia intermedia. Desde luego, el imputado o su defensa pueden ofrecer los medios de prueba que pretendan desahogar en el juicio, solicitar acumulación o separación de acusaciones y pueden también solicitar a la defensa, en este caso de ofrecer prueba, es necesario que se realice en los tiempos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Bien, la etapa intermedia, como les indiqué, pues tiene su fase oral, que es propiamente la audiencia. La audiencia en la etapa intermedia pues es conducida desde luego por el juez de control de manera oral. Es indispensable la presencia permanente del juez, del Ministerio Público y del defensor. ¿Qué pasa si la víctima o ofendido o su asesor pues no acuden a la audiencia? Como lo señala la Codificación Nacional para la validez de... Listo, disculpen este inconveniente que hemos estado teniendo por unas fallas técnicas en la transmisión. Les ofrezco una disculpa, sinceramente espero que continúen con nosotros todavía para ya concluir con esta charla sobre la etapa intermedia. Bueno, estábamos hablando del tema de propiamente la fase oral de la etapa intermedia, que es el desarrollo de la audiencia como tal, en donde, bueno, luego de la intervención del Ministerio Público, luego de la intervención de la víctima ofendido y desde luego la defensa y el imputado, el juez procede a la admisión de los acuerdos probatorios, antes de ello a dilucidar el tema concerniente a los planteamientos sobre correcciones formales, sobre algunas excepciones o algunas incidencias que se planteen por las partes. Luego de ello, bueno, el juez tiene que examinar los medios de prueba ofrecidos, escuchando a las partes y ordenará fundadamente que se excluyan aquellos, bueno, que no cumplan con estos principios que están establecidos en la propia codificación que vamos a ver. Y lo que les decía es que antes de terminar la audiencia es que dispone el Código Nacional, se debe dictarse el auto de apertura. Sabemos que en la práctica no es así y hay muchos ingredientes que desafortunadamente convergen a ello, como es desde el exceso de trabajo, el exceso de audiencias. Pero finalmente el dictado del auto de apertura, de acuerdo a la Codificación Nacional, debe darse antes de que termine la audiencia por disposición expresa. ¿Okay?
Específicamente el tema de la exclusión de los medios de prueba, que también es relevante para esta etapa, cuando un juez puede y debe excluir prueba ofertada por las partes. Bueno, primer supuesto que nos marca la codificación nacional, cuando la prueba es sobreabundante, es decir, cuando diversos medios de prueba del mismo tipo que acrediten lo mismo, que ya está superado, se ofrecen, por ejemplo, para acreditar, no sé, el hecho de que la víctima, además de algún documento que se traiga, laboraba en algún sitio en específico, por ejemplo, y se pretende traer no solamente el documento que acredite esta constancia laboral, sino la declaración de 5 de sus compañeros de trabajo para que se justifique que efectivamente la víctima o el imputado laboraba en tal sitio. ¿Qué pasa con la prueba sobreabundante? El juez debe de llamar la atención del oferente para efecto de que limite este número de pruebas que versan sobre un mismo hecho. En el caso de que una vez que le haya indicado al oferente que lo haga y no lo realice, entonces el juez elige de la lista los primeros 2. De ahí la importancia de que se utilice únicamente la prueba necesaria para la acreditación del hecho o del elemento fáctico respectivo. También deben de excluirse las pruebas impertinentes, las que no se refieren a los hechos controvertidos. Y aquí es bien importante lo siguiente: la impertinencia no surge porque el oferente de la prueba no se aproxima a la teoría del caso del Ministerio Público exclusivamente. No. Debemos de recordar que en la acusación el Ministerio Público establece los hechos que son exactamente iguales a los hechos de la vinculación, con una clasificación que puede ser diferente. Pero la pertinencia se refiere a si la prueba que oferta una de las partes tiene o no que ver con los hechos que son objeto del debate, ya sea porque se aproximen al hecho imputado, al hecho motivo de acusación, o al hecho que pretende demostrar la defensa o incluso la parte ofendida o la víctima. Es decir, la impertinencia va en función a esta teoría del caso planteada por cada uno de los oferentes. Y sucede, y es muy común que se haga una discusión o una defensa de la exclusión por parte de la Fiscalía cuando dice, bueno, es que la prueba ofertada por la defensa no se refiere a los hechos sobre los que yo estoy acusando, sí, pero se refiere a los hechos respecto de los cuales ha planteado una postura la defensa, y por lo tanto se da la pertinencia, porque se pretende acreditar el hecho propuesto en su teoría del caso por parte de la defensa. Entonces la impertinencia va a surgir cuando no se refiera ni a ninguno de los hechos, estemos tratando de probar algo que no tiene nada que ver con la materia de este caso. Las pruebas innecesarias pues son aquellas que se refieren a hechos públicos, a hechos notorios o que son incontrovertidos. Por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de que alguno de los sujetos procesales que haya actuado, no sé, en alguna investigación, haya tenido no la calidad de un servidor público, salvo que digan, bueno, no, es que se establece que el nombramiento es apócrifo o alguna cosa así. El tema de las pruebas innecesarias son aquellas que, bueno, pues tienden a demostrar algo que ya está demostrado de hecho o de facto o de derecho. Desde luego también no puede admitirse, y por lo tanto habrán de excluirse, la prueba obtenida con violación a derechos fundamentales, la prueba declarada nula, es decir, aquella que se obtuvo por violación a derechos fundamentales, pero que ya hubo una declaratoria de nulidad dentro del propio proceso, y las que contravengan disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales para su desahogo. Esto quiere decir que tenemos un género de pruebas, las pruebas ilícitas, que las vamos a ver un poquito más adelante, que pueden ser porque sean porque sean violatorias de derechos humanos o derechos fundamentales, y las que hayan contravenido para su desahogo el Código Nacional, es decir, por violación a disposiciones legales que no necesariamente tienen que ver con violaciones a derechos humanos. Aunque en resumen o en conclusión podría decirse que se violaría el debido proceso cuando se pretenda admitir una prueba que no siguió el orden legal establecido previamente en el Código Nacional. Así, tenemos la prueba ilícita y que tiene su fundamento constitucional en el artículo 20, apartado A, fracción novena, en donde se precisa que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. El Código Nacional lo recoge, este principio básico y fundamental, en el artículo 263, y establece que las pruebas deben ser obtenidas, producidas y reproducidas lícitamente. Esto entonces nos lleva a considerar que la violación o la ilicitud de una prueba puede darse en su obtención,
puede darse en su producción o puede darse en su reproducción, que es un tema bastante complejo y muy, muy interesante. La ilicitud se sanciona con la nulidad. Deja de existir esa prueba para el proceso y se descarta cualquier oportunidad de admitirla, aunque luego veremos estos pronunciamientos en nuestra Corte Suprema de Justicia respecto a el descubrimiento inevitable, la fuente independiente, entre otros. Bueno, pues es un tema bastante también interesante. La prueba ilícita también se vuelve a recoger en el artículo 357 del Código Nacional y reitera que la prueba no tiene valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones del Código. Aquí es muy, muy importante también entender que en el caso de la pertinencia, de la necesidad de una prueba, de su conducencia, tiene mucho que ver con la teoría del caso de las partes. Y esto significa que es muy complicado que pueda darse un debate de calidad en una audiencia intermedia cuando tenemos a una defensa que no exterioriza su teoría del caso. Cuando su teoría del caso se ciñe a decir mi postura la voy a exteriorizar en la audiencia de debate. Cuando existe, por ejemplo, aportación de prueba por parte de la defensa sin establecer una teoría del caso, se hace difícil, casi imposible, hablar de pertinencia, hablar de conducencia a una prueba si no se sabe cuál es su propia teoría del caso. Y esto también dificulta a la contraparte. Para poder solicitar una exclusión probatoria tiene que saber cuál es la pertinencia respecto de su propia teoría o bien de los hechos controvertidos. Y esto, desde luego, bueno, pues nos convierte muy tediosa, con muchas dificultades el desarrollo de la audiencia intermedia, que es donde se hace el debate de la exclusión probatoria. Es bien importante entender esto cuando hablamos también de la prueba ilícita y por qué esta reiteración en la Constitución y de manera reiterada de la redundancia en el Código Nacional. Como nos dice Manuel Miranda Strampes, la verdad no puede ser investigada a cualquier precio. Tenemos que empezar a educarnos en una cultura de la legalidad, tanto en nuestra vida como al ser operadores jurídicos y cuando fungimos como abogados en el sistema de justicia penal. Esto implica que el Estado reconoce límites a ciertas pruebas que puedan pretenderse ofertar. No puede ser la verdad obtenida a cualquier precio, no. El debido proceso, todas las reglas que están establecidas en la Codificación Nacional, en la Constitución, lo que hace es protegernos a todos y a todas de las eventuales violaciones a nuestros derechos, de la construcción o fabricación de pruebas. Esto no abona al objetivo del procedimiento penal, que tiene que ver con esclarecer los hechos en esta aproximación a la verdad, proteger a los inocentes, procurar que los culpables no queden impunes y desde luego que se pague la reparación del daño. Esto no puede obtenerse a cualquier precio en un Estado de Derecho como el de nosotros. Por eso el énfasis que pone la Constitución y la propia codificación de no permitir bajo ningún argumento la prueba ilícita, porque nos pone en peligro a todos. Así, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en esta tesis aislada de etapa intermedia del proceso penal acusatorio, uno de sus objetivos es depurar el material probatorio que se va a desahogar en juicio oral, excluyendo aquel que se haya obtenido con vulneración de derechos fundamentales. Y aquí es muy importante reconocer lo siguiente. Como los indiqué, existe esta postura de que en la etapa intermedia las pruebas se depuran o su exclusión se da a petición de parte. Pero ¿qué pasa cuando existe para el juzgador conocimiento por la misma argumentación que se da en la audiencia de que alguna de esas pruebas ha sido obtenida de manera ilícita y no existe solicitud de parte para su exclusión? La Constitución es muy clara y el Código Nacional también. Es una obligación de los jueces, de las juezas, el de no permitir el ingreso de prueba ilícita en ningún procedimiento de cualquier naturaleza, por el riesgo que ello conlleva, porque no nos acerca a la verdad, nos acerca más bien a la posibilidad de generar afectaciones de derechos humanos en todos y en todas. Y, desde luego, les reitero, no abona a una construcción clara y deseable de un Estado de Derecho en nuestro país. Bueno, ¿qué pasa cuando ya hemos concluido con estas pequeñas fases que se van dando dentro de la audiencia oral de la etapa intermedia? Esto concluye con el llamado dictado auto de apertura a juicio oral.
¿Qué se contiene? Bueno, esto para empezar, como ya se los indiqué, lo emite el juez de control antes de concluir la audiencia y debe luego, desde luego, constar por escrito. Este auto de apertura debe contener pues el tribunal de enjuiciamiento que va a ser el competente para celebrar aquel juicio, la individualización de lo de los acusados, cómo se llama, sus datos personales si están reservados, bueno, establecer que hay una reserva de datos, las acusaciones objeto del juicio, que es los hechos, la clasificación desde luego, establece el Código Nacional las correcciones formales realizadas, obviamente ya depuradas, y los hechos materia de acusación. Los acuerdos probatorios, cuáles son estos hechos incontrovertidos que no van a ser objeto de debate en la audiencia de juicio oral, los medios de prueba admitidos y la prueba anticipada si es que lo hubiera. Este es parte del contenido de este auto de apertura a juicio oral. Desde luego, pues los medios de prueba para la audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño, las medidas de resguardo de identidad y datos personales, que también es muy, muy importante hacerlo, porque no debemos olvidar que este auto de apertura a juicio oral se debe de plasmar por escrito, que es únicamente este acuerdo lo que le llegará al tribunal de enjuiciamiento para fijar la audiencia de debate de juicio oral. Las personas que deben ser citadas a la audiencia, es decir, aquellas personas que van a comparecer en calidad de peritos, en calidad de testigos, e incluso las partes, los sujetos procesales que en calidad de parte deben ser citados, y las medidas cautelares impuestas al acusado. ¿Por qué es muy importante? Porque es importante que el tribunal de enjuiciamiento deba verificar si va a hacer una citación al imputado o debe únicamente traerlo a su presencia a la audiencia una vez, si esta persona está cumpliendo una medida cautelar, por ejemplo, de resguardo o de prisión preventiva. Entonces, es importante establecérselo al juzgador. Además, una vez que se hace por escrito este auto de apertura, el juez de control debe de hacerlo llegar desde luego al tribunal de enjuiciamiento, aquel que él determinó debía de corresponder, dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado, y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado, es decir, a disposición del tribunal de enjuiciamiento, para que desde luego haga lo propio al emitir este auto de apertura y el señalamiento de la audiencia de debate. En conclusión, y después de todos estos problemas técnicos que hemos tenido el día de hoy, quisiera compartirles esta conclusión que viene en esta publicación que se realizó hace ya bastante tiempo, pero es para mí muy relevante porque ayuda a comprender la lógica estratégica que debe de darse en la etapa intermedia. El abogado debe planificar cada una de sus actuaciones en el juicio, teniendo en cuenta que a este no se llega a saber lo que pasó, no, sino a probar lo que ocurrió. Y en ese sentido se espera que esta práctica y que estas reglas que impone el Código Nacional con los principios que le rigen sean respetadas por todos y por todas para lograr los fines del proceso, para lograr con la aplicación del derecho que exista una respuesta del Estado efectiva para las pretensiones de las partes, sea que haya tenido o no la razón. Aprendamos entonces las técnicas necesarias para probar lo que ocurrió en un juicio, no para ver qué sucedió, a ver cómo nos sale el juicio. No, es toda una estrategia que van a abordar en la conferencia de la próxima semana y que espero que nos sigan acompañando. Reitero mi agradecimiento a todos los que permanecieron en la transmisión con todos estos problemas que tuvimos y reitero también mi agradecimiento a Rafa Torres, director del instituto, por la oportunidad de poder compartir con todos y con todas esta charla con el objetivo único de ayudar al crecimiento y a fortalecer las capacidades de todos los operadores jurídicos y llegar a tener una cultura de la legalidad de mayor eficiencia para que el cumplimiento de la ley se dé de la mejor forma posible. Muchas gracias a todos y a todas. Espero que tengan un excelente día y cuídense mucho. Bye.